No. No. Entonces, la pregunta, pues eso ya después se puede Es, redactar simplemente los conectores. Ah, que una cosa acá, cuando vayas a redactar, fíjate, esto te puede dar una pista para que en un texto de 7, 8 renglones haya al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 puntos seguidos para que se puedan presentar ideas por separado, conectadas, pero por separado, ¿sí? ok. Listo. Entonces pasamos a Pues perspectiva teórica. perspectiva Dime. teórica, yo lo entiendo de pronto es como yo veo el tema que estoy estudiando. Pero tú como María Camila, es decir, ¿de dónde saca uno las perspectivas teóricas? Si fuera María Camila, sería algo que está en tu mente. A partir de la investigación que he realizado. Listo. Y dentro de esa investigación que tú has realizado, si yo te dijera, muéstrame de dónde sacas tú una perspectiva teórica, ¿tú qué me dirías? ¿De dónde lo sacas? De alguno de los autores que utilicé para Exacto. redactar el texto. Ajá. Que ahí fue, vamos si quieres al texto para lo que podemos, fíjate, aquí estamos hablando del abstract, pero el abstract como semilla nos va mostrando temas del artículo en general que podemos revisar de una vez. Si te parece, vamos y lo miramos de una vez, Sí, sí. aunque si sientes, creo que tú también tienes ese esquema de trabajo como yo, que uno habla hablando de todo al mismo tiempo, No, yo pues también conecta soy todo así, con yo todo, no, estoy... no somos lineales. Ujú. Listo. Publicaciones. Iba a subir era el que enviaste con las correcciones. No sé si eliminamos ya el otro y subo este. Ah, bueno, ese es. Subirlo donde aquí al Al abstract, Drive, no, me perdí. al Drive, al Pero Drive. está en Drive, yo lo tengo ahí en el Drive. Mira, ¿qué ¿Sí? pasó en el Drive? Yo creé Ah, una lo que pasa carpeta es que yo nueva lo que se llama. descargué. Sí, yo también. Es que mira, yo creé una carpeta. ¿Ahí me escuchas? Ujú. Creé una carpeta que se llama envíos artículo. Dentro de carpeta envío uno, creé la versión cero con comentarios David, que es, Ah, ok, ok. ya está ahí en el Drive, ¿sí? Entonces, si quieres, aquí tú ya puedes poner una versión uno, Mm, pues cuando comiences a trabajar en las correcciones, ¿sí? ajá. Sí, lo voy a Entonces, corregir y lo voy a... listo. Yo te decía, Mira que viendo esa primera parte a mí se me hace tan raro. Yo tenía todas esas citas. Tengo que buscarlas porque yo ya las tenía en la bibliografía. Por ejemplo, esa de Militarú y todas esas cosas. Esa de Berry. creo que es que tú tenías esto en tu anteproyecto, Ujú, ¿sí? Yo cuando te envié un avance del texto, claro, yo cogí de la introducción, pero dije, pues, o sea, simplemente quiero como darle un primer empujón al texto, pero ya que Camila ujú. lo tome, entonces asumí que tú para la versión final ibas a verificar. Uno siempre hace una tarea que es súper mamona, que yo la hice, no sé si lo notaste, que es, mira, tú sabes hacer esto de dividir en 2 páginas un archivo Word. No, pero ya Entonces, aprendí. listo, listo. Entras a inicio, Lista. vista. Hay que Aquí lo vamos a quitar, ¿cierto? Pero entonces, Ujú. inicio, vista, dividir. Entonces, ¿yo qué hago? Voy leyendo acá, voy mirando las citas y aquí abajo, que puedo minimizarlo para que no me ocupe tanto, me voy a la bibliografía y voy y busco. Es una tarea súper Se mamona, te pero ¿qué hay que está hacer? entrecortando. ¿Ahí se está cortando? ¿Me escuchas? Profe, se te fue. ¿Ahí me escuchas? Hola. Profe, se te fue. Ahí ya volvió. Volví, listo. Ujú. Entonces mira lo que vas haciendo, vas leyendo y yo iba subrayando. Entonces, por ejemplo, militar no lo encontré, entonces anoté acá, falta incluir esta referencia. ¿Qué ventaja tienes? Que ya te tengo indicado, o sea, puedes volver a revisarlo, pero yo, bueno, puede que se me haya escapado alguno, pero en general ya es simplemente, militar, voy a mi anteproyecto y lo meto acá. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces aquí yo te escribía, mira, por ejemplo, cuando tú haces esas afirmaciones muy fuertes, dices que muchas organizaciones desconocen algunos conceptos, pero a uno no le queda claro esto de dónde lo sacas, ¿sí?
Ujú, Entonces, casi que cuando uno está hablando de perspectivas teóricas, uno está hablando de autores, ¿sí? Básicamente que una teoría que es, mira que yo, por ejemplo, tenía una teoría. Yo dije, Camila no incluyó los textos que le sugerí, entonces yo tenía una teoría, no científica, pero que ese es el problema, no estaba verificada y era Camila obvió lo que yo le sugerí, ¿sí? ujú. Pero tú tienes otra teoría que está planteada desde otro lugar. Entonces, uno lo que hace es indicar acá autores que hablen sobre qué, vas a, sobre tus conceptos principales que son liderazgo, Gestión. gestión de la cultura de la calidad. Tú, por ejemplo, si yo te dijera así, aquí a quemarropa, ¿cuáles son tus principales autores frente a frente a estos conceptos y sus relaciones? Liderazgo, Berry, para mí, porque es el que Ajá, toca lo de transformacional y transaccional, que es como el que da la exacto. visión de lo que estamos hablando en el primer Sí. ángulo del texto, pues en la primera parte Entonces, del texto. exacto. Entonces, mira, Berry en cuanto al liderazgo y u otros en cuanto a la gestión de la cultura de la calidad. Solo que en un abstract tú no Salab pones también es otro de liderazgo o de gestión de la cultura de la calidad. de gestión de la cultura de la calidad. Ah, bueno. Entonces, mira lo que vas a hacer. Sala, ¿sí? Em, Con- Ojo, no quiere decir que en el abstract tú vayas a citar a los autores, porque hay que ponerlo, mira como tú lo veías aquí en el ejemplo, Ahí lo tienes en el otro Word abierto. ahí ya, mira, si ves que ahí yo no cito autores, los abstracts normalmente no tienen autores. Miremos el caso el ejemplo que tenemos de artículo. Profe, pero bueno, ahí Dime. yo veo dos cosas. Sí, Está la dime, parte de mira, los autores, pero sí, entonces también, ¿dónde se deja toda la parte del procedimiento? todavía no hemos llegado allá. Mira que estamos aquí, los colores justamente te guían para que tú, cuando estás hablando de perspectiva teórica, que no lo vas a hacer nombrando a los autores, sino sus ideas, ¿sí? Ujú, Es decir, no vas a citar a Berry, sino vas a decir, ah, bueno, yo estoy viendo el liderazgo desde la perspectiva de que hay dos enfoques del liderazgo, el transaccional y el transformacional, y la cultura desde la perspectiva que plantea esa lab. Lo que pasa es que tienes que decirlo en frases muy puntuales, fíjate, pero aquí todavía no estamos hablando de... eh, pero espérate, esto ya es amarillo, ¿no? Esto ya es ujú. amarillo. Esto La ya es perspectiva, amarillo. sí. Ahí todavía fíjate que no hemos entrado a hablar de la parte metodológica, que sería ¿qué color? La gris. Ah, la gris. Entonces, si ves, solo en una tercera idea separada de las dos que ya presentaste arriba, comenzarías a hablar de, de lo metodológico, ¿sí? Ujú. Entonces, voy a decirlo así, lo metodológico no puede eclipsar, o sea, no puede ser lo metodológico lo que ocupe la mayor parte del abstract, que creo que fue lo que te pasó. Mira, aquí ya te metiste a hablar de entrada de la metodología. Y eso tiene que ser solo un pedacito, no puede ser todavía todo. Sí, Pero mira, entonces ahí se todos, podría dejar eso, ese primer pedazo, porque entonces ya lo otro sería muy, o sea, como que fue una revisión bibliográfica sistemática con enfoque mixto. por ejemplo, ¿Sí se tú puede puedes dejar eso solo enfatizar, ahí? eh, miremos, la Metodología metodología, sí, empleada. pues aquí está como grueso. Y sobre todo, ¿tú qué vas haciendo? Tú vas haciendo, uno necesita hacer varias versiones del abstract hasta que lo dejen satisfecho,
¿sí? A esto yo me le dedicaría bastante porque vuelvo y te digo, es la carta de presentación. Ensayas, ensayas poniendo, vamos a hacerlo así, vamos, pongamos un ensayo como tú dices. Supongamos que lo dejas así, ¿cierto? Ujú. Pasas al otro que ya es bueno, que encontraste, ¿sí? Entonces ya nos comenzamos a meter a lo que tú me has preguntado. ¿Qué son los resultados? Casi que lo acabo de decir. Para ti, ¿qué son los resultados? Lo que yo obtuve en mi investigación. Ajá. Por ejemplo, en la parte bibliométrica, lo que yo analicé de las gráficas. Claro, ahí es donde entramos a otro reto que entiendo que yo veo que tú para actuar debes tener muy clara la mente, ¿cierto? Como que no das puntadas sin dedal, digámoslo, ¿sí? Más o menos. Sí. Tienes una mente estratégica. Entonces, claro, ¿qué pasa? A ti, tú has estado hablando con Eduardo y conmigo, has visto las clases, etcétera, y seguramente tú no ves que todos coincidamos en lo mismo. Por ejemplo, tú ves que en lo que te dice Eduardo, él te ha dicho muchas veces, bueno, sí, muéstreme el dato, pero no me muestre solo el dato, interpréteme, ¿sí? Ujú. Yo entiendo y yo muchas veces lo he pensado así como Eduardo, pero he encontrado que cuando en la estructura de artículos te dicen resultados y luego discusión, si uno en el dato, en lo que es resultados, es decir, en lo que es de color, ¿de qué color aquí son los resultados? Conclusiones están. Verde. Bueno, pero esos son los hallazgos. Sí, pero este es un sinónimo de resultados. Ya te lo voy a Ah, poner acá para que no te me pierdas. ok. ¿Sí? Son sinónimos. Entonces, si uno, vamos al texto, si tú en el resultado no solo pones los datos, sino que ya interpretas. Vamos a ver, una parte que yo te sugería quitarlo incluso. Mira, por ejemplo, mira que aquí yo te sugerí, aquí tú ya estás haciendo un análisis, tú dices, ah, no, hubo tales años en los que se produjo tanto y otros en los que se produjo X, ¿sí? Y tú dices, puede estar relacionado con el interés. Fíjate que aquí tú estás diciendo solo lo que encontraste o estás planteando una posible explicación de por qué encontraste eso. ¿Cómo? Aquí, en esta frase que yo taché, ¿tú estás Ujú. ahí describiendo lo que encontraste o también estás analizando por qué puede por qué puede haber sucedido eso? Yo lo tomé más por el segundo. Yo lo analicé porque Exacto. pudo haber sostenido. Claro, entonces ahí te estás yendo más hacia la explicación. Te entiendo y yo muchas veces lo he hecho. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a la revista, si aquí ya estás dando una posibilidad, si aquí no solo muestras los datos, sino que tratas de dar una explicación, no vas a saber qué hacer después en la discusión. Porque la discusión ya es bueno, ¿y esto qué significa? ¿Sí? Ujú. En últimas, yo te digo, es como tratar de encontrar un balance, porque claro, entiendo a Eduardo cuando dice, si la gráfica ya me está diciendo unos números, pues Yo lo analizo. y el texto simplemente me va a repetir lo mismo, pues ¿para qué? Pues para qué el texto o para qué las gráficas? Ujú. Ujú. Sí, o sea, es que ahí es donde, porque Donde pues tú yo veía comienzas a sufrir. Sí. los textos de él y en la parte, ahí en los resultados, Ujú. él analizaba, Interpreta. describía la gráfica, pero también de Mm. cierto modo la analizaba. Ajá. Entonces, era un poco lo Hay, que yo te decía, o sea, digamos que también en cómo discuto algo que ya está hecho realidad, o sea, que ya es una realidad que no la puedo cambiar. ajá.
Yo, ¿cuál fue el camino? Ahí, pues, ahí solo te puedo hablar de cómo, cómo también lo veo yo. Pues claro, Ujú. pero entonces te dejo en una encrucijada porque tú dices, entonces escribo con el estilo de Eduardo o escribo con el estilo de David. Yo te diría incluso, pues, diría, ¿no? Te dejaría en libertad. Si tú te sientes más cómoda mezclando la interpretación con los resultados, pues listo. Pero entonces después no sé qué vas a poner en la discusión. ¿Ves? Entonces, digamos que entonces, organizando un poquito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí eso que tachaste. Sí, vamos a Por ejemplo, este. tomemos esa idea, lo que puede estar Sí, con el interés, ta, 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 ta. Entonces, digamos que eso lo puedo colocar mejor en la discusión. sí, pero entonces yo le agregaría algo que yo te lo decía en una notica de voz en ese corre de la última semana de junio. Es en la discusión, tú comparas lo que tú encontraste con lo que otros estudios similares han encontrado. ¿Sí? O sea, que no puede ser simplemente, yo creo que de pronto es por esto. No. Tú dices, yo encontré esto y otros autores han mostrado que esto apunta a esto. Te voy a poner un ejemplo. De la discusión, la parte cualitativa. Tin, tin. ¿Yo por qué metí a Mintzberg? Porque él hizo un estudio también en el que se metió a preguntarse, venga, ¿cuál es el papel del líder en la organización? ¿Sí? Ujú. Es un estudio distinto, pero lo traigo a colación porque me permite a mí entender algo que surgió de este estudio, que es un estudio que hicimos nosotros, pero lo comparamos con lo que otros hicieron para poder hallar posibles interpretaciones a lo que estamos encontrando nosotros. ¿Sí ves? Entonces, doy una posible explicación, un posible por qué o qué significa lo que Ujú. encontramos, pero apoyado en un autor. Casi que incluso, casi que yo te voy diciendo y también lo voy aprendiendo cómo clarificar más el asunto. En una discusión ya no está solo nosotros, los autores, los que ya no solo estamos diciendo, mire lo que encontramos, sino que estamos discutiendo, digamos, con autores de otras investigaciones. O sea, Pero no es eso que no los sería llamemos a hablar. discutir, es comparar, ¿no? Podemos decir que la comparación está dentro de la discusión. Interpreto yo también, porque vuelvo y te digo, no es que sea la verdad revelada, para mí también es algo que Sí, sigo no, no hay clarificando. verdades absolutas. Pues no, tampoco sé, pero bueno, No, no, es que no hay no, verdades absolutas. te diría eso. Entonces, si quieres, no, o sea, no, tampoco te voy a amargar la vida diciéndote, no, Camila, no me puede poner esa frase. Yo te diría, listo, si tú quieres combinarlo, lo que te diría es, tendrías que resolver, entonces, cuando llegues a la discusión, ¿qué vas a discutir de lo bibliométrico? Que sí hay temas para discutir, de hecho, ¿sí? Ujú. Ejemplo, o ven, te pongo una pregunta. De este cuadro que tú ves acá, de este esquema con el que tanto nos encarretamos Eduardo y yo, ¿con quiénes podríamos discutir estos hallazgos? ¿Con qué autores? ¿Con qué autores? Sí, es decir, en el punto de discusión de la parte Ok, ok. bibliométrica, que estamos de acuerdo que no hemos incluido una parte de discusión referida a lo bibliométrico, ¿sí? Ujú. Sí, sí, sí. Listo. En ese punto, así como yo traje a Mintzberg para lo cualitativo, ¿a qué autores, con qué investigaciones podríamos traer a conversar sobre un punto específico? Porque no vamos a discutir todos los puntos, pero nosotros te sugeríamos al menos considerar este punto de la educación superior. Entre otras cosas, mira, tú trabajas en una universidad, nosotros también. Ujú. ¿Con quiénes podríamos discutir sobre este asunto? ¿A quién le importa? ¿O con quién podemos comparar el hecho de que la educación superior está siendo objeto de estudio en relación con el liderazgo y la calidad en Ucrania, Polonia, Lituania? ¿Con qué autores los podríamos, los, lo que dicen que, o sea,
Sí, ¿qué autores podemos traer a esta conversación? Se te está yendo, ¿Ahí me escuchas? profe. Hola, 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 hola. Hola, ¿ahí me Hola, escuchas? Hola, ahí ya te escucho. ¿ahí me escuchas? Listo. ¿A qué autores podríamos traer a esta conversación? De la parte bibliométrica, Sí, de este punto, solo de este punto. Mira, te lo digo así, con que tú discutas este punto, yo creo que ya tenemos un material para la discusión de lo bibliométrico, al menos este punto. profe, pero ahí, bueno, pues de la parte bibliométrica, así como abuelo de pájaro, encontré a Val, ¿sí? Que pues ahí lo que, como yo lo analizaba y lo leía pues en la base de datos que sacamos, él lo Sí. que hace es resaltar la importancia de las unidades de calidad en el proceso de mejora continua, ¿sí? Ah, inclusive pues yo lo coloqué en el texto, yo lo coloqué en la colaboración global, ¿sí? Entonces hay un Aquí, pedazo en el que sí, en la colaboración global, ahí abajito, abajito, abajito. No, ahí aquí, listo, aquí colaboración estás global. en, listo, ahí estás en Entonces, resultados, ta, ta, en ta. esa parte donde dice MN Aval, vea, resalta Sí, la importancia, pues porque yo lo que hacía, algunas investigaciones como líder de cuevas, lo comparaba como de pronto el profe Eduardo lo hizo en uno de sus artículos que ajá, me pasó para que me guiara, ¿sí? listo. Entonces ahí por eso colocaba como que resalta la importancia de las unidades de calidad, de las instituciones, la puesta en marcha de estos procesos requiere ejercer procesos de evaluación y seguimiento. No sé si de pronto eso también sirva para colocar Mira que ahí tú has dado una pista. Tú, Aval es un autor que estaba dentro, o sea, es parte de los resultados de tu investigación, ¿sí? de los 66 documentos, sí. Listo. Entonces, hace parte de los resultados, listo. Pero ahora, cuando yo te estoy hablando de discutir, estamos hablando ya de autores de otras investigaciones No de las distintas que a yo la te nuestra. mencioné. Exacto. Ya Ah, es ir un poco, es como ir donde a los vecinos. Venga, a mí en mi casa me pasó esto, se me tapó el sifón. ¿A ustedes les está pasando lo mismo? ah, ¿Ahí me escuchas? yo pensé que Ahí te estoy perdiendo. ahí ya. Ahí te, ahí te estoy perdiendo yo a ti. ¿Tú pensabas que qué? Yo pensé que era compararnos con los autores que ya teníamos. Ahí es donde teníamos el cortocircuito, pero ya lo podemos corregir. Y es esto. Mira, en los resultados, como Mm, estás haciendo acá, tú puedes extenderte un poquito más allá de simplemente repetir lo que dice la gráfica, como lo estás haciendo acá, ¿cierto? Aquí estás agregando valor y está bien, ¿sí? ¿Me ujú. escuchas? Pero en la Sí, sí. discusión es ir más allá de la mano de otros autores que no hayan sido parte de nuestra investigación. Mm, ¿Ves? Y entonces, tú puedes tomar ese tema de las unidades más este otro tema de cuáles son los temas en los que se está investigando en calidad y liderazgo en países como, pues, de países emergentes con los cuales podemos comparar a Colombia, ¿sí? Lo puedes discutir, o sea, ya no en los resultados, sino en una parte de discusión que ya no sea solo esto cualitativo, sino que sea como otra sección. Faltaría una. ¿Sí ves que acá nos falta una sección? ujú, Una sección que sea de lo bibliométrico, en la que traigas otros autores que hayan hablado de la gestión de la calidad y el liderazgo en universidades. ¿Tenemos alguna de esas referencias que nos puedan servir para hacer esa discusión? mm, ¿Cómo así? No Te- entendí. tenemos en nuestro archivo alguna investigación Sí, distinta a la nuestra. tú me enviaste. Eh, ahí es Claro, donde entra, los que ahí yo es le, donde los entra. que, sí, claro. Lo que yo pensé que tú habías omitido No, 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 sí. por cinismo,
pero esa teoría era errada. Discutí con otra autora que eres tú y tú me dices, no, yo tengo otra teoría. No fue cinismo, es que no alcanzamos, simplemente no hubo tiempo. No hubo tiempo de conversarlo y no quedó claro ni en la tutoría ni en la formación en la maestría. Sí, 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 los que tú me Entonces, enviaste el otro día. entonces sí Que es igual cuando uno también compara. yo estuve viendo también ese día, yo descargué el día que pues estaba haciendo los resultados bibliométricos, que busqué a Cuevas y todas esas vainas. En la bibliografía de ellos también hay documentos interesantes. ¿Sí ves? Entonces, ahorita es hacer una búsqueda muy práctica, o sea, con que te leas los dos que yo te pasé y si te llama algún otro artículo la atención, lo revises, ya puedes en la discusión comparar teorías diferentes, así como yo comparé mi teoría con la tuya. Y No, después de pero que yo hagas sí esa... los leí, inclusive ya los tengo traducidos, uno. El otro sí no lo Ah, pude no. descargar porque me aparecía en una página. Exacto, ese no se deja descargar, toca leerlo. Ahí. La ventaja es que está en Sí, español, pero ¿por sí, qué me sí, pareció pero muy no. importante? Es muy importante porque es una señora, profesora De acá de universitaria, Colombia, el Valle, creo que es. sí, Sí los y leí, ella, sí los leí. bueno, súper bien. Ella tiene una mirada muy crítica y dice, venga, qué pendejada. Todas las universidades buscando hacer los mismos procedimientos de calidad, que por competitividad van a terminar pareciéndose todas. Y entonces, ¿dónde está el valor agregado? ¿Sí? Por decir algo. Ujú, Eso también dejaría alguna lección, ¿cierto? Que tú compares en la discusión y después llega a las conclusiones y dices, ujú, venga, ¿qué concluyo? La conclusión, ujú. Se te sí, y fue, aquí entramos, se te fue la dímelo, señal. ¿ahí me Profe, se escuchas? te fue la señal. Ya, ya está, estoy esperando que vuelva. Vuelve. Es que se está yendo el internet. ¿Ahí me escuchas? Ahí ya. Listo. ¿Me escuchaste Y no, hasta qué? hasta que Ahora te perdí yo a ti. el mismo por competitividad. Y a la final todas van a resultar Ok. pareciéndose. Exacto. Entonces, Mm. tú haces esa comparación en la discusión, ¿sí? Y después dices, bueno, ¿y entonces qué? ¿Sí? ¿Ahí me escuchaste? Sí, sí. Entonces, ahí es cuando esto fue lo otro donde yo me sentí ignorado, pero con una teoría errada, ¿cierto? Yo tenía una teoría distinta, vuelvo a lo de la teoría. mm, y era lo que yo te decía de las conclusiones, que también yo te lo pasaba en una notica de voz. Espérate un Ujú, momento. Yo te decía, yo no te dije que te leyeras todo este libro, sino que miraras aquí la parte de conclusiones. Es una parte muy cortica, pero que me ha parecido muy clara. Mm, Mira. Mira, conclusión, espérate que acabe. Mira, en las conclusiones, tú vuelves a mencionar, venga, ¿por qué hicimos todo este recorrido? ¿Sí? Pero no es simplemente repetir lo mismo, ¿sí? Es recapitular de alguna manera. Chin, chin, chin. Puede que aquí hagas algo que tú mencionas que Eduardo hace y es, aquí puedes de nuevo hacer una síntesis de los resultados muy corta, pero no para repetirlo, no extenderte otra vez en los resultados porque tú ya los mostraste, sino es para decir, bueno, ¿esto qué implica? ¿Sí? ¿Esto qué implica? ¿Esto para qué es aquí está la expresión. So what? Dicen los gringos, como, bueno, ¿y qué? ¿Y esto para qué? ¿Sí? ujú. ¿Para qué nos sirve saber?
que hoy los países emergentes estamos investigando el papel del liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad, que en esas instituciones es muy importante el papel de las unidades de calidad, pero también que algunos plantean unos dilemas como que si todos hacen los mismos procesos, todos van a ser iguales. Todo eso, ¿para qué nos sirve saberlo? Tú, por ejemplo, aquí tú ya tienes unos insumos, ahí me escuchas. Sí, sí. Tú, por ejemplo, tienes unos insumos y es cuando tú comienzas a llegar a recomendaciones, se recomienda, ta, ta, ta. Pero entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Antes de decir qué recomiendas hacer, re- y cuando ya hayas hecho ampliado la discusión a lo bibliométrico, dinos, bueno, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué se concluye? Es decir, Pero entonces en sí, las conclusiones iría primero la parte cualitativa y después la cuantitativa y después la cualitativa. Porque sí, con pero la aquí tiene que estar más cuantitativa, hiladito. Sí. porque sí, sí, obviamente saber conectarlos, pero Ajá, entonces, pero entonces sí iría primero la parte cuantitativa porque es la que me está referenciando qué nos incluye, qué podemos concluir, o sea, ¿cómo lo explico? ¿Qué podemos deducir de que en las eso sí. instituciones, por ejemplo, de educación superior, se está estudiando pues la calidad, ¿cierto? Mientras que ya con las conclusiones que yo generé ahí, que yo veo que no tienen mayor corrección por parte Observación. tuya, Ajá. sí, porque realmente lo eliminaste fue toda la parte cuantitativa. Porque mira que Eh, era otra vez describir lo que ya nos habías dicho. ajá, Ahora, sí, ojo, no quiere decir, a ver, pues puedo matizar, o sea, no quiere decir que entonces no, está prohibido que haga referencia a los resultados. No, está bien que los menciones, pero siempre y cuando menciones el so what, porque o sea, no se puede cerrar simplemente diciendo resultados, porque mira que casi que sería al revés. Tú aquí estás diciendo que recomiendas y después muestra lo que encontraste. No, sí, es qué entonces, encontraste, qué implica, qué recomiendas y dentro de las recomendaciones, y esto ya nos lleva a lo último del abstract, es lo conclusiones. que se llama, pero viene después de Ah, conclusiones líneas otro caso, futuras, líneas líneas futuras. futuras. Tú dices, venga, se debería investigar tal cosa, ¿sí? Y con eso ya, si ves cómo se completa el círculo de cómo en el abstract está contenido todo, pero diferenciado. No es lo mismo resultados que conclusiones y qué discusión. Están conectadas, pero son diferentes. Mm. Porque, o sea, entonces, retomando un poco lo del tema de las conclusiones, entonces, sería la parte cuantitativa, que es donde vamos a deducir el por qué está generando pues ese comportamiento, ¿sí? Y en Ujú. la parte cualitativa, pues yo veo que tú no corregiste pues solo Mayor cosas de cosa. forma, según veo. Ajá, Entonces, sí, sí. ya es buscar interconectarlo para seguir esas recomendaciones que yo genero ahí. Sí. Exacto, sí. Siéntete en libertad de organizarlo como tú le encuentres sentido. Si tú le ves sentido, no, yo voy a comenzar hablando desde esto de las universidades o del tema de las unidades de calidad, como tú le encuentres más sentido, lo que tú sí haces es verificar que esté mencionado, pues, lo fundamental de los resultados cualitativos, bibliométricos, que esté conectado y que estés respondiendo incluyendo líneas futuras y los demás componentes que pide la Ok. revista. Se nos va a Ah, caer ok, ok. la conexión. Pero, ¿cómo te sientas hasta ahí para No, pasar ya ya a una más nueva claro en versión? muchas cosas. Igual pues viendo el contenido del texto veo que son más de forma, como cortar y cositas así. Sí, sí, yo incluso, de hecho, o sea, yo te mencioné que sí hay temas de fondo, pero no son 20, son dos o tres temas. O sea, abstract, diferenciación entre las partes y el incorporar lo que yo te había sugerido. Y creo que todo eso lo hemos tocado. Sí, no, la parte de las conclusiones, que es como lo grueso. Listo. Estuvo perfecto porque ya me tengo que ir a otra reunioncita, Sí, sí, pero apenas entonces, fue. mira, hagamos una cosa. Yo, como ves, yo no puse fecha. Yo te diría, concéntrate en que a pesar de todo lo difícil que ha sido, puedas seguir disfrutando y encontrándole sentido. O sea, que esto te sirva y además a mí también ya me está sirviendo. Estoy aprendiendo mucho.
pero que lo disfrutes y que tú te sientas muy satisfecha de ese producto. Entonces no nos pongamos fecha, sino cuando tú digas, venga, lo he leído, lo he revisado, he mirado los videos y me preguntas también por WhatsApp lo que te surja y ya cuando tú Ok. tengas una versión que consideres esta versión está para enviar, me avisas. No, igual, pues te la voy pasando o qué. O ahora bien, no sé si el profesor Eduardo también va a revisar o va a hacer comentarios. Entonces, como que, Él, sí, el que quedó, él me dijo, cuando tengan una versión que Camila y tú ya consideren está lista para la revista, esa la reviso yo. ok, listo, ¿Listo? listo. Sí, igual, pues te lo envío cualquier cosa. Listo, Camila. Entonces yo estoy Listo, pendiente, profe. igual nos comunicamos por WhatsApp. Muchas gracias por tu De una. profesionalismo y me No, profe, encanta que gracias a sigas ti. conectado. Es con mucho gusto, Camila. Un Listo. abrazo. Bueno, Chao, chao. chao.